Presidente, pues nada más para que nos regale su nombre completo y el cargo que tiene actualmente. Gracias, muy amable. Su servidor, Salvador Alejandro Pérez Contreras, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Sí. Bueno, que nos comentaran un resumen de todo esto. Bueno, agradeciéndoles nuevamente este espacio que se nos brinda. Gracias de verdad para poder llevar a cabo esta serie de reflexiones que hacemos al cierre de este año, que es muy importante sobre todo para todo su auditorio que nos sigue por las redes sociales, y que también es muy importante ver que lo que implica en la era digital, tener un contexto de lo que hacen las instituciones hoy en día. En el Tribunal Electoral estamos de plácemes porque estamos por celebrar 30 años. ¿Sí? Hace 5 años se llevó una actividad muy interesante en el Tribunal Electoral, celebrando los 25 años, donde se tuvo un Congreso Nacional aquí en Michoacán, y ahora estamos, a lo mejor por las condiciones también de la austeridad, que esto también implica el tener que prever recursos, a lo mejor no de la misma manera que fue hace 5 años, pero sí el que no podemos dejar pasar por alto, el que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha estado presente en diferentes momentos en que se han generado cambios y transiciones en el ámbito político en estas 3 últimas décadas. Los años 90, como ustedes saben, fue un tiempo donde tuvimos momentos en los que las gubernaturas, ¿sí?, provisionales, transitorias, ¿sí?, eran interinatos, no dejaban que tuviéramos que se completara en su momento los ejercicios en el cargo por los diferentes momentos políticos que se estuvieron viviendo. El Tribunal Electoral estuvo viviendo esos momentos, diferentes elecciones álgidas, donde las protestas se hacían todavía en las calles para litigar los asuntos, pero los tribunales se crean precisamente para que evitemos que esas protestas tengan que generar problemas sociales y que sean los propios tribunales quienes en su momento legitimen, atendiendo a las propias demandas, conocer cuáles son los alcances que pueden tener este tipo de juicios, y sobre todo que hay una cadena impugnativa. Hablamos de esto porque hay otras instancias que revisan el actuar del tribunal, como fue en este pasado proceso electoral, donde por primera vez una impugnación de gobernador se fue hasta su última instancia, pero casi hasta el último momento de la toma de posesión, que era el 1 de octubre. Es decir, un día antes se estaba resolviendo ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por Sala Superior, la impugnación de gobernador. Lo que no se había vivido, al menos en las últimas 4 gobernaturas. Por eso hablo de que fue muy interesante este desarrollo que se da, sobre todo porque pusimos a prueba el andamiaje electoral y también lo que es el marco legal y constitucional, que estuviera al alcance, y que incluso estuvimos viendo diferentes temas en el caso de la gobernatura que fueron en su momento analizados por el tribunal local y confirmados o modificados en su momento por la Sala Superior, que terminó confirmando la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán. Es decir, es un papel muy importante el que desarrollamos con total imparcialidad, independencia, sin presiones ni coacciones políticas. Simplemente hacer lo que por mandato constitucional le da al tribunal el que resolvamos estos medios de impugnación, pero además también en la confianza que depositó, en este caso, el Senado de la República, en quienes ahora estamos al frente de este órgano autónomo. Presidente, si nos pudiera comentar a grandes rasgos también, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido precisamente el Tribunal Electoral aquí en Michoacán como órgano jurisdiccional, y remontándonos a aquellos tiempos en que las elecciones las calificaban órganos muy distintos, como era el propio Congreso del Estado, ¿no?, que era el órgano calificador de los procesos? Así es. Cosa que ahorita ya vemos muy rara, la verdad, pero que hace algunos lustros o décadas pues era una cuestión normal. Y ahorita pues vemos que los tribunales ya son órganos altamente especializados en esta materia, y como árbitros electorales. ¿Cómo se podría ver o dimensionar ese papel que tiene el tribunal, dirimiendo todas las controversias en la materia precisamente, y garantizando que haya justicia electoral? Ahí debemos atender principalmente a lo que es la certeza.
La certeza es fundamental, sobre todo para dar, por cierto, aquellos hechos que constituyen en su momento el poder avalar lo que establece la ley o lo que establece la norma jurídica. ¿Sí? Es el garantizar, sobre todo como tribunales, el que lo que establece la norma cuando se plantean hechos, ¿sí?, se confirmen estos o bien se desmientan. Porque también es una de las cosas que nosotros encontramos en los expedientes que, bueno, finalmente quien tiene una interpretación de una norma jurídica le puede dar distintos matices. Y así es que nosotros lo que hacemos es encontrarle cuál es el sentido o el verdadero significado que tiene esa disposición conforme a los hechos que se plantean. Y eso es lo que hacemos como tribunales, dar certeza. Porque el tema de la interpretación normativa genera el hecho de que existen una serie de significados. Y todos pueden ser muy diferentes. Cada quien le puede dar un sentido a aquello que está planteando y que puede o no tener la razón. Pero ese es un ejercicio interpretativo y argumentativo que tiene que hacer el tribunal. Porque no basta nada más con decir, aquí está la ley, aquí está la Constitución, dame la razón. ¿Sí? Entonces, no es de esa manera, sino que tenemos que hacer un ejercicio de mucho trabajo que implique el encontrar el verdadero significado que tiene la norma jurídica sobre aquel planteamiento que se hace en los hechos. Y esos hechos también deben estar debidamente probados. Hay una serie de pruebas que se pueden presentar para demostrar esos hechos y esa también es la labor de los tribunales. No es una tarea nada sencilla, a diferencia de lo que son los órganos administrativos electorales, los OPLES o el Instituto Nacional Electoral. Sus actos son revisados por tribunales que dan certeza a la decisión que ellos tomaron como un acuerdo administrativo y que finalmente los tribunales determinan si está conforme a lo que establece la Constitución o la ley, lo que el legislador en su momento planteó al haber creado esa norma jurídica. Y lo tenemos ahora con diferentes temas que se están generando hoy en día para efectos de que se den en el ámbito nacional, como es el tema de la revocación de mandato, que está ahorita en una palestra en el que se tiene que determinar cuáles son los alcances de esas disposiciones respecto a si el Instituto Nacional Electoral tuvo razón en el planteamiento que hace, o bien el Tribunal Electoral deberá tomar la determinación para efectos de que se lleve a cabo en el tiempo previsto la consulta. Son temas de interpretación, pero también que se establecen los alcances de una norma jurídica conforme a las atribuciones que tenemos los tribunales, revisando los actos de otros órganos en los que somos competentes. Por eso creo que esta evolución que ha tenido el Tribunal Electoral generando certeza en sus decisiones también establece las condiciones para que exista paz y estabilidad en el orden social. Correcto, presidente. ¿Cuáles son los retos que se le vienen al tribunal en lo inmediato y un poquito más a mediano y largo plazo? Nosotros establecimos por primera ocasión en el tribunal un plan estratégico institucional. Normalmente estos planes estratégicos institucionales lo que hacen es establecer qué es lo que vas a hacer. Es una planeación que va más allá de lo que es un programa operativo anual. Es decir, lo que es un ejercicio fiscal. Este tipo de planes que se hacen implica establecer cuál es la misión y la visión que tiene una institución. Y esa trasciende a los periodos de lo que pueda durar una presidencia o el cargo de un servidor público, porque son básicamente las bases en las que se cimenta una institución. Por ejemplo, ¿cuál sería la visión del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? ¿Sí? Que sea un órgano que sea modelo, incluso a nivel nacional, en el ejercicio de sus tareas para efectos de garantizar los derechos político-electorales y tener acceso inmediatamente a cualquier ciudadano, que cualquier ciudadano tenga acceso a poder tener este acercamiento con el propio tribunal. Su misión debe ser inmediata, donde se establecen cuáles son los propósitos a alcanzar. Por ejemplo, la preparación constante de su personal a través de un servicio profesional de carrera. Se necesita la era digital, establecer una justicia electoral digital que nos permita que esté al alcance de todos los ciudadanos. El tema de la transparencia y rendición de cuentas en el combate a la corrupción, porque incluso hablar de corrupción no significa solamente el que desvíes recursos, ¿sí?, estés tomando material que no corresponde a tu función o a la función del tribunal, te lo llevas a tu casa, por ejemplo, sino al contrario, incluso es corrupción no observar la norma, actuar, ¿sí?, incorrectamente, sin observar un código de ética y de conducta, que también es uno de los retos que tenemos en el tribunal, la implementación de nuestro código de ética y de conducta. ¿Sí? Son de los dos modelos que tenemos que implementar, tener una justicia pronta,
¿sí? Que esté inmediatamente atendiendo a las necesidades como lo hemos hecho hasta ahorita, pero sí hemos observado que también el tema de la profesionalización del personal necesita estar acorde a las necesidades que tenemos hoy en día, porque los tribunales ya son permanentes, ya no trabajan únicamente en proceso electoral. Todavía hasta el hasta el 31 de diciembre vamos a seguir trabajando en nuestras actividades constantes. El pasado 24 de diciembre se trabajó en el tribunal, ha habido actividades en los días posteriores, las actividades de capacitación, de difusión, ha habido un trabajo permanente, ¿sí? Entonces necesitamos fortalecer las áreas del tribunal para conocer dónde tenemos que llevar a cabo un trabajo de mayor tratamiento que facilite más el funcionamiento del tribunal, ¿sí? Entonces esas son de las áreas que podríamos decir importantes y necesarias con motivo de ello, y también el establecer en el tema de remuneración es un tema administrativo que es muy importante. Tenemos que hacer una reingeniería administrativa al Tribunal Electoral. Estamos hablando de más de 10 años que el Tribunal Electoral no hace una reingeniería administrativa. Tenemos áreas que necesitamos fortalecerlas, otras que seguramente ya no tienen razón de ser, otras que necesitamos crearlas por disposición de la ley. Tenemos el área de transparencia que requiere una estructura que por la misma ley de transparencia y protección de datos personales y la ley general de archivos nos obliga. El área también de lo que es la Contraloría, que es un área preventiva y que pareciera que es reactiva ya cuando tenemos el problema encima. Ahora sí buscamos responsables cuando debió haber sido preventiva. Tenemos también el área de la Defensoría, que la Defensoría también es otro de los temas que necesitamos fortalecerlos, porque tenemos una Defensoría pero no tenemos el personal y no tenemos tampoco los sueldos acordes a esas funciones. Entonces sí tenemos bastante que trabajar en el Tribunal Electoral para efectos de cumplir con las responsabilidades que ahora nos mandata no solamente la legislación electoral, sino también otras materias que dan tratamiento a las áreas administrativas. Correcto. ¿Tiene contemplado, presidente, alguna celebración especial, algún calendario de actividades o algún evento para lo que es, valga la redundancia, la celebración de estos primeros 30 años del Tribunal Electoral? De hecho, estamos ya trabajando en ello. Tenemos ya, desde que comenzamos en este último mes del año, viendo una agenda. Son propuestas, ahorita es un borrador que estamos trabajando, pero sí la idea es tener que para el día 14 de febrero podemos coordinar incluso con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Toluca también, porque es parte de la circunscripción, los tribunales que componen la circunscripción también, con quien hemos tenido ya acercamiento, Estado de México, Tribunal Electoral del Estado de México, de Colima, de Hidalgo, y que en el caso de nosotros tratemos ahí de buscar esta coordinación del trabajo, también con los poderes del Estado. Vamos a tener el acercamiento, porque debemos decir que en el caso del Poder Judicial, de ahí emergieron los primeros magistrados del tribunal, numerarios y supernumerarios, todos aún en vida. Afortunadamente cuentan todavía dentro de lo que implica aquí los anales históricos, el que existen expedientes donde ellos participaron. Entonces tenemos esa oportunidad que están ellos todavía poder ser testigos presenciales de lo que fue esos momentos que tuvieron en el tribunal. Así que queremos hacer algo que sea algo muy sencillo pero significativo, donde involucraremos también a todos los medios de comunicación, quienes nos han apoyado mucho para que se den a conocer las actividades que hemos tenido en el tribunal, que sea un tribunal que se encuentra en actividad, es un tribunal vivo, que realmente está muy presente en la sociedad y que necesita seguir trabajando para que los ciudadanos tengan este contacto directo con quienes estamos en el tribunal. Muy bien. 2 puntos, presidente, para terminar, a reserva de que usted tenga algún otro comentario más que nos pudiera regalar. Uno de esos puntos es la reingeniería que nos comenta ya es necesaria en estos tiempos. Con el presupuesto que se acaba de aprobar por parte ya del Congreso del Estado, ¿puede ser posible esta reingeniería? Yo sé que el desafío pues, suena muy grande, pero ¿sí eso sería posible? Va a ser complicado ya. Ajá. Yo sí lo veo, tenemos que hacerlo. Decía alguien que hay que hacer de la escasez virtud, entonces vamos a tener que trabajar con lo poco que podamos nosotros ordenar con este presupuesto, porque eso también tiene que implicar el hecho de analizar áreas como recursos humanos, materiales, el área contable y administrativa,
para efectos de saber hasta dónde podemos llegar con este presupuesto, cuál será la plantilla que necesitamos. En este proceso electoral tuvimos una plantilla de casi 120 personas, ahorita se reduce a 90 personas y bueno, todavía tenemos que ver hasta dónde nos alcanzaría con este presupuesto que tuvimos de 99 millones, ¿sí? El hecho de que sin contar con la inflación vamos a tener que hacer de estos 88, hacer disminuciones porque hay que pagar impuestos, cuotas patronales, impuesto sobre la renta, 3% de nómina, pensiones civiles, pero también la inflación. Entonces vamos a tener el 2022 uno de los años con mayor inflación, más del 7%, que eso nos va a impactar mucho. Y claro que eso también va a implicar pues tener que hacer ajustes en todo lo que implica la administración del tribunal, pero tenemos que hacerlo porque ya por ley nos mandata el hecho de que tengamos que estar cumpliendo con estas obligaciones. Tenemos que contar con las áreas. Va a ser ahora cómo hacerlas funcionales con el personal o el poco personal que podamos contar en este año, pero creo que los primeros meses del próximo año va a ser el reto. Yo siento que lo que va a ser enero y febrero, ahí tenemos que hacer un balance hasta dónde nos puede dar, porque pareciera que dicen 88 millones es mucho dinero. Sí podría ser mucho dinero si lo viéramos en centavos, si los viéramos en las cuentas, por ejemplo, bancarias, pero recordemos que el presupuesto, como siempre hemos dicho, prácticamente son los mismos impuestos que se están reteniendo por la Secretaría de Hacienda y que los devuelven vía presupuesto a los entes públicos, ¿sí? Entonces, esto está prácticamente diseñado para efectos de que los impuestos trabajen para que las instituciones funcionen, ¿sí? Y no es un dinero que salió de otras fuentes de ingresos, sino simplemente es el hecho de que sabemos que este dinero que nos quita Hacienda vía impuestos van a regresar nuevamente a las instituciones por otras vías, obras, salud, educación, ¿sí? Entonces, los programas sociales es precisamente el hecho de que es como que nos prestan a nosotros el dinero, excepto también el tema de la nómina, donde también en la nómina hay una cantidad importante de impuestos que se disminuye. Por eso cuando dicen en las notas, los magistrados ganan mucho, híjole, pues yo creo que todos los servidores públicos en el Estado ganaríamos mucho si fueran netos, pero hay la reducción de estos impuestos y las responsabilidades son mayores todavía. Exactamente. Y el segundo punto sería, bueno, derivado de esto también, nos decía ya usted en momentos anteriores, el tribunal, y eso pues para poder explicárselo a la gente, el tribunal ya no se dedica exclusivamente a procesos electorales. Así es. Nos decía que a lo largo de este andar ya se han multiplicado, se han incrementado de alguna manera, digamos, pues lo que son sus funciones, lo que son sus facultades, sus responsabilidades, y bueno, pues las tiene que realizar a final de cuentas, ¿no? No, y de hecho, cuando me tocó, bueno, lo voy a decir, en el 2014 yo trabajé en el Congreso del Estado, y esa reforma del 2014 nos tocó en esa legislatura como asesores trabajarla para efectos de que el Tribunal Electoral contara con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cosa que no tenía anteriormente. Decíamos, bueno, ¿por qué el tribunal nada más trabaja en proceso electoral? Pero después se van 2 años, una vez concluido el proceso electoral, pues en pura capacitación. Prácticamente hacen pura capacitación los 2 años siguientes, ¿sí? Entonces, pues era algo que el tribunal, pues durante muchos años, así se mantuvo hasta antes del 2014. Entonces con otros asesores se fueron trabajando y diseñando en la ley de justicia en materia electoral, el plantear también esta reforma, y se logró. Los diputados estuvieron en su momento convencidos para llevarla a cabo, y es precisamente que a partir del 2014 se cuenta también que el Tribunal Electoral tuviera este tipo de procedimientos, y además los procedimientos especiales sancionadores, que fueran también competencia, no solamente en proceso electoral, sino también después del proceso electoral, el Instituto Electoral pudiera llevar a cabo también este tipo de procedimientos a través de los procesos ordinarios sancionadores. Entonces, esto es muy importante destacarlo, porque los tribunales a partir de ahí, del 2014 para acá, ha ido creciendo más su competencia. Ahorita actualmente tenemos las jefaturas de tenencia, que incluso están viendo ahorita el caso de Sirabueno. El pasado lunes se atendieron ahí a un grupo de ciudadanos, y eso implicó también el que, derivado de una sentencia de nosotros, encontramos
situaciones que se están generando en conflicto en un municipio. Entonces tenemos que estar muy atentos nosotros a ese tipo de problemas. Ese es uno de otros tantos que pudieran surgir. Afortunadamente no han detonado en problema mayor, pero estamos muy atentos también a ello. Ese es por un lado. El tema del regidor con el síndico con el cabildo. Entonces también es competencia del Tribunal Electoral. No se diga ahora también en las consultas de pueblos y comunidades indígenas, donde también tenemos ahí una amplia participación en cuanto a aquellos asuntos donde se están dirimiendo, ¿sí?, inconformidades con motivo a las consultas. En el oriente por primera vez están llevando consultas en comunidades del municipio de Zitácuaro. Ya tuvimos, por ejemplo, el caso también de Lázaro Cárdenas en jefaturas de tenencia. Es decir, está habiendo mayor difusión del trabajo que se hace en los tribunales, y eso es gracias también a los medios de comunicación, que están también los ciudadanos conociendo que hay competencia en la que anteriormente no se hacía por desconocimiento. Entonces, haciendo este tipo de campañas, que es también del plan estratégico institucional, proyectar al tribunal a través de los medios de comunicación como un órgano que está abierto a los ciudadanos, ¿sí? Nosotros hablamos incluso escuchaba del mismo spot que estamos nosotros dando del tema de los 30 años de justicia electoral, que ahí agradezco al área de comunicación, quienes han trabajado muy fuerte en realizando estas tareas para poner al tribunal, ¿sí?, en un primer plano, cosa que no se hacía. Hablar de qué hacemos en el tribunal en estos 30 años de justicia electoral, qué hemos hecho en este último año y qué seguiremos haciendo, para que los ciudadanos tengan este ejercicio de manera muy directa de acercamiento. Por ejemplo, ahorita tenemos el Observatorio Ciudadano. No ha habido una respuesta ahorita inmediata de los ciudadanos. El Instituto Electoral ya tiene un observatorio, lo acaban de ya validar. Ojalá y de verdad no se pierda esta oportunidad para que los ciudadanos participen como observadores. Son contralores sociales, para conocer qué está haciendo el tribunal, y ahí de verdad que sí nos podrían ayudar mucho los medios de comunicación. Integrar una planilla que venga a participar dentro de las funciones del Tribunal Electoral. ¿En qué sentido? Observar qué están haciendo. De verdad que eso nos arroparía muchísimo y nos ayudaría bastante para que conocieran los ciudadanos a través de quienes conformaran este observatorio, seguir también difundiendo el tema de lo que es la protección de los derechos político-electorales. Sería fundamental que esto se lograra, y sería un éxito rotundo si lográramos tener una planilla que se pudiera registrar. Ojalá, se nos va hasta el próximo 7 de enero, ¿sí?, que se va a lograr, y que haya precisamente esas condiciones. Entonces, pues yo creo que hay que ponerlo en marcha, hay que apadrinarlos en enero entonces. Sí, hay que invitar a la gente que sí participe. Pues por último, presente algún mensaje que usted quiera dar a los michoacanos con motivo de este fin de año, de estas fechas que hay. No, pues de antemano, pues muchísimas gracias, y sobre todo desearles a todas y todos los ciudadanos, ¿sí?, que existan las condiciones, sobre todo para que sea el 2022 un año próspero, en bendiciones, en salud, en amor, en unión familiar, en solidaridad social, y seamos parte de las soluciones y no de los problemas. Tenemos que trabajar juntos y lograr que este estado maravilloso trascienda como uno de los mejores del país. Tenemos que hacer lo propio, y desde nuestras instituciones cumplir también con nuestras tareas. Muchísimas felicidades y lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias.